¿Qué tal por Canarias? Pues bien, muy buen día, la verdad. Pues mira, todo lo contrario que aquí está diluviando todo el Sí, día. me ha comentado mi padre que estaba lloviendo. Un momento que se me está cayendo esto. Vale. Pues nada, si quieres, esperamos un poco, no sé, 10 personas siguiéndonos, o si quieres empezamos, como tú quieras. No, como veas tú, yo por mí, Pues ningún tiramos. problema. Sí, como esto luego queda colgado en nuestro perfil y el tuyo si quieres, tiramos millas, ¿vale? Vale. Comentar un poco lo que comenté la semana pasada en el todo directo que hice. Durante esta semana estamos haciendo sugerencia de libros y hicimos un directo con una chica, con Lidia de Sevilla. Y hoy era para el día antes de San Jordi. También terminar también con un libro que sobre todo con el tuyo, que habla en primera persona. Un poco, preséntate un poquito y si quieres empezamos. Bueno, pues yo soy Eva Igualada, soy de Barcelona, pero ahora mismo estoy viviendo en Gran Canaria. Y hace poco, en noviembre, publiqué un libro que se llama A través del espejo, explicando, bueno, es como una autobiografía mía, desde que era pequeña hasta hace unos años, explicando un poco mi experiencia, cómo fue en la salud mental. Vale. Yo, si quieres, empiezo por un párrafo de tu libro, que es el que pone: el día que empecé a creer en mí, me di cuenta de que tengo dentro de mí todo lo que necesito para estar bien. Me di cuenta de que los obstáculos, según los mires, pueden ser soluciones a esos problemas que creí que nunca se irían. De todo la vida es un fluir de conexiones y energías, vibraciones que retumban en lo más profundo de mi alma. Para llegar aquí, ¿cuál es el camino? ¡Buf! Es un camino largo, es un camino largo, la verdad. Han sido muchísimos años. El libro este de A través del espejo, yo he estado 10 años escribiéndolo. 10 He años. estado 10 años, sí. Sí, sí. ¿Y cómo te planteas, por qué te planteas escribir el libro? Pues mira, yo ahora tengo 35 años y yo el libro empecé a escribirlo cuando tenía unos 23. Yo realmente con 23 años yo no estaba totalmente bien, pero como que sí que hacía tiempo en la cabeza que me rondaba de que, hostia, pues quizá escribir algo. Al principio empecé a escribirlo más Para mí, ¿no? A modo de introspección y de trabajo conmigo misma. Pero poco a poco como que fui reflexionando y pensaba, digo, hostia, pues quizá a lo mejor escribir un libro así de todo lo que he ido viviendo, de todo lo que estoy viviendo ahora, de todo lo que quizá voy a aprender, a lo mejor le hace sentir a alguien que lo lea que esté en la misma situación, que tampoco está tan solo. O sea, yo, por ejemplo, hubo una etapa de mi vida que yo sentía como que era la única a la que le pasaba, como que nadie más podía entenderme, que cuando me diagnosticaron sobre todo de que tenía un trastorno límite de personalidad. Claro, ahí cuando me diagnosticaron yo me acuerdo que me dijeron, ¿no? Un poco que eso era crónico y que iba a estar así siempre. Y hostia, pues quizá en ese momento si me hubiera llegado un libro a mis manos que me hubiera explicado todo eso, que se hubiera sentido también como me sentía yo y que ha podido llegar a estar bien, pues quizá es un buen estímulo positivo. Totalmente, es decir, Yo creo que lo que has dicho es clave, porque yo creo que a todos los que hemos pasado por un problema de salud mental nos ha pasado el hecho de creer que nos pasa a nosotros solo. Lo que nos pasa solo nos está pasando a nosotros y por eso no somos capaces de verbalizar ese malestar. por vergüenza, por culpa, por todo a la vez, ¿no? Y lo que tú dices, si a través de un libro, a través de un taller, a través de una charla, alguien le ayuda a esto, es decir, el normalizar y ver que hay más personas que están pasando por una situación similar, yo creo que es un punto de anclaje que te puede ayudar muchísimo. sí, yo creo que también, la verdad. O Porque sea, a mí me pasó, cuando yo empecé, debuté de esto, yo tenía 13, cuando yo con 13 años, yo ahora tengo 54,
Y claro, en aquella época no es que no existía la salud mental, no se hablaba de salud mental y un libros como los tuyos o talleres, o esas cosas no se hacían. Entonces era muy difícil salir, entre comillas, del armario y decir, tengo un problema y necesito que me ayuden. Sí. Y que te ayuden a gestionar, porque en el libro lo detallas muy bien. A mí, no a tu nivel, pero a mí me pasa el hecho de no saber verbalizar ese malestar emocional y cómo conducirlo. Sí, es que es difícil también explicar cómo te sientes en esos momentos. Es muy difícil, la verdad. O sea, y hay veces que no lo haces de la forma adecuada. Cuando necesitas ser escuchado, cuando necesitas que alguien te ayude, ¿no? Porque claro, aquí es un poco la importancia. Tú cuando empiezas con los problemas de salud mental, porque empiezas bastante joven, claro, es muy difícil, es decir, cuando tienes 14, 15, 16 años, verbalizar este malestar es súper difícil, porque entre eso, la adolescencia y demás, es un batiburrillo que es complicadísimo. Sí, además que yo, por ejemplo, a mí siempre que me preguntan qué es un trastorno límite de personalidad, a mí me gusta un poco cómo explicarlo, ¿no? O sea, ¿Qué explica? Dime. Que expliques. Pues, a ver, en mi opinión y por lo que yo creo, o sea, al final la personalidad de una persona, ¿cómo se va formando? Se va formando, pues, a partir de la familia, en el colegio, de los amigos que tengas, de lo que vaya pasando en todo tu contexto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues para que se formara mi personalidad y que sea como normal, ¿no? Como dicen, o sea, no fue como fácil, porque, o sea, en mi familia había muchos problemas, luego iba al cole y tampoco me adaptaba con los compañeros y acabé teniendo problemas con los compañeros, o sea, entonces empecé yo creo que como a tener una personalidad un poco, o sea, todo lo que pasaba a mi alrededor era como que yo me sentía muy, muy víctima de todo, ¿no? Los problemas en casa y al final la que recibe soy yo, voy al cole con la que se meten conmigo y empecé yo creo que como a cerrarme mucho en mí misma, ¿no? O sea, mi personalidad yo creo que no se fue formando como debería haber sido y empecé a tener por muchos problemas, un poco de todo. Pues claro, es normal, es como si yo a veces lo pongo este ejemplo en las charlas, de que es como si te soltaran en un poblado en medio de la selva y todas las reglas fueran diferentes, todos se comportaran diferentes y tú no entendieras por qué tú te comportas así porque los demás se comportan así, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Diciendo, tú no te entiendes, los demás no te entienden, es una mezcla de ambas cosas, hay un choque entre los demás y uno mismo y eso crea conflictos, sí o sí. Sí. Sí, la verdad que sí. Y si no te ayuda a alguien a gestionar todo esto, es hartamente complicado. Es muy complicado. Primero que también yo creo que tú tienes que entender lo que te está pasando a ti mismo. Claro. O sea, claro, yo hablo de mí, ¿no? Por ejemplo, cuando me dijeron que tenía un trastorno límite de personalidad, era como, no entendía. Digo, vale, pero ¿qué es eso? Porque tampoco te lo explican, al menos en mi situación tampoco me explicaron mucho lo que me estaba pasando, y tú acabas creyéndote, porque al final hay tantos prejuicios también con la salud mental y a tener un trastorno mental que, claro, cuando te dicen que tienes uno, oye, pues te acojonas. ¿Te acojonas? No, sí, perdón. No sé, sí, o sea, que te acojonas es en plan de, vale, entonces estoy loco. Parece que todo lo que he vivido en mi vida sea una mentira, que soy yo la que está como paranoica y que estoy enferma, ¿no? Y empiezas a poner como muchas cosas en duda sobre ti mismo. Es el problema de asimilar la etiqueta del diagnóstico. Sí. Que cuando te dicen que tienes esto, parece... Hay una parte inicial que parece que dices, bueno, ya sé lo que tengo, ¿no? En principio. Pero luego dices, hostia, es que parece que yo soy en mi caso soy una depresión andante, un trastorno bipolar andante, o en tu caso, un trastorno bipolar con patas. Y no es eso, es decir, una persona va muchísimo más allá del diagnóstico que tienes.
Sí, es simplemente una etiqueta diagnóstica que sale de un libro que han hecho unos psiquiatras americanos y poco más. Entonces, que te definan por esa etiqueta TLP o trastorno bipolar o depresión, o sea lo que sea, eliminarte esa carga, ese estereotipo, este autoestigma que se crea, es muy difícil. Es muy difícil. A mí, por ejemplo, me ha costado mucho quitarme la etiqueta de soy una TLP. ¿No? O sea, además, yo, por ejemplo, yo en mi caso, desde muy joven empecé a tener muchos ingresos en plantas de psiquiatría. Entonces, Claro, tú pones a una chica adolescente que está pasando más tiempo en el hospital que en su casa durante un montón de años así, al final, entre los tratamientos que tampoco eran como tendrían que ser, al menos en mi opinión, en esos tiempos, eh, pues Es te acabas difícil. también como un poco institucionalizándote a estar ingresada, acabas con la etiqueta de eso. Yo, por ejemplo, era como que en muchos momentos, cuando ya empecé a estar más o menos bien, eh, a mí, o sea, cuando empezaba a estar bien y las cosas me iban muy bien, yo volvía ahí. Porque era como, era mi zona de confort. A pesar de que no me fuera nada bien en esa zona de confort, pero era donde yo sabía moverme, en que todo iba mal, que yo no merecía cosas buenas, todo al final era como yo me identificaba como una enferma y que lo que merece es todo eso. Es que ese es el gran problema, sigue siendo el gran problema de las personas institucionalizadas, ¿no? De que parece que sí. Que el hospital es el refugio, pero no, porque no te desarrollas como persona. Siempre va a haber, con cualquier cosa que te pase, ya dices, ay, que me encuentro mal, me voy al hospital. Hay que encontrar, me voy al hospital. Y no evolucionas como persona y nunca sales de esa zona de confort que has dicho. Y si no sales de esa zona de confort, tú no te vas a recuperar. La palabra recuperación empieza a partir de que das un pasito fuera de esa zona de confort. exacto. Que es muy difícil, ¿eh? Además, yo me acuerdo perfectamente una de las últimas crisis Que me dio hace años, que yo me acuerdo que yo fui a mi psicóloga, yo me senté delante y le dije, yo necesito que me ingresen. Claro, ella se quedó en plan de, vale, estás mal, pero... Y como que me hizo una muy buena reflexión para mí misma, ¿no? Que me dijo en plan de, a ver, Eva, o sea, tú ahora mismo estás teniendo problemas como todos los demás. O sea, no me pidas un ingreso, porque eso al final no te ayuda, parece que yo te esté invalidando más. Es verdad, tú no puedes superar eso, ¿no? Pues sí que puedes, no te voy a ingresar y no te voy a ingresar más. Y a mí eso me ayudó mucho y me hizo como quitarme un poquito de peso de la cabeza, en plan de, a ver, pues puede ser que esto sea también las emociones normales de la gente. Pero claro, como tú estabas acostumbrada a recurrir cuando te encontrabas mal al hecho de ir al hospital, pues es que terminamos recurriendo a eso. Y cuando no debería ser así. El hospital debería ser una zona de caso en momentos de mucha gravedad que haya ingresos. Si no, lo que se tiene que entender es mínimo ingreso y todo tiene que ser ambulatorio o en casa y que la persona siga conviviendo y que la solución la tienes en el entorno, no la tienes en el hospital. Sí, sí, no, en el hospital al final es una burbujita en la que luego cuando sales tienes los mismos problemas igualmente. Exacto. O sea, lo que hay que hacer es mucha terapia. O sea, es mucha terapia. A ver, yo, por ejemplo, en mi caso, ya te digo, o sea, yo tuve muchísimos ingresos a lo largo de muchísimos años, bueno, no sé cuántos, pero tuve muchísimos y, o sea, yo era una persona que Entre que yo no estaba bien y creo que en aquellos momentos la atención psiquiátrica estando ingresada y todo tampoco me estaba ayudando, o sea, eh, yo era como que cada vez me iba metiendo más en el pozo. Cada vez iba todo peor. Primero empecé con trastornos alimentarios, de ahí ya empecé a tener trastornos de conducta, de trastornos de conducta ya todo junto lo mezclé con drogas, acabé teniendo muchísimos problemas con las drogas. Y como que me metí en un pozo sin fondo que yo no sabía salir de ahí. Ni sabía si quería salir de ahí.
Es que te sientes, yo creo que cuando estás en estos momentos tan vulnerables, yo creo que no sabes ni cómo salir, ni cómo estás ahí, y no sabes la solución, porque es... Como siempre siempre terminas en la misma opción. A mí me pasaba una situación similar con la depresión, que yo cuando tenía una depresión, cuando salí, estaba empezando a recuperar, ya empezaba a tener miedo de la siguiente fase mala, porque sabía que le iba a tener. Entonces es un poco eso, es decir, no quiero estar bien, no quiero volver a estar bien, porque sé que voy a volver a estar mal, ¿no? Entonces no quería estar bien, quería estar en una fase como... Es difícil de explicar, ¿no? Pero no quería estar nunca bien porque sabía que iba a volver a estar mal. Y es un poco parecido a lo que explicas, ¿no? De que nunca encuentras la salida ni quieres encontrar la salida. Exacto. Además también, yo en mi caso, o sea, yo cuando tenía 20 años, 20, 21 años, ahora no me acuerdo bien, pero bueno, yo, lo que te comentaba antes, yo siempre estaba ingresada en plantas de psiquiatría de varios hospitales y era como que ninguno funcionaba. Al final, con 20 años, acabé, o sea, estaba muy mal de las drogas en esos momentos y me llevaron a una comunidad terapéutica. O sea, cuando a mí me preguntan que cómo me empecé a recuperar, para mí el punto clave un poco fue ese. El salir de las plantas de psiquiatría e irme a una comunidad terapéutica. O sea, sí que es cierto que las plantas de psiquiatría van bien para momentos, pueden funcionar bien, pero creo que también habría que incorporar otros trabajadores dentro de una planta de psiquiatría. O sea, está muy bien que haya una enfermera, está muy bien que haya auxiliares de enfermería, está fatal que hayan 2 psicólogos para 50 personas. Exactamente. Está no sé cuántos psiquiatras para no sé cuántos pacientes y que los visiten cada X tiempo. Pero sí que hay veces que es necesario estar en una unidad de psiquiatría. Pero creo que metiendo quizá también la figura más social, haciendo más talleres con ellos, trabajando más las emociones, o sea, que estén en una planta de Psiquiatría no significa que no se puedan trabajar cosas. Entonces, creo que eso hay que cambiarlo. Y yo, por ejemplo, cuando pasé a estar en la comunidad terapéutica, era todo diferente. O sea, al final eran psicólogos, integradores sociales, educadores sociales. Y yo me acuerdo una de las primeras veces que yo me autolesionaba en los brazos. Y una de las primeras veces que allí me autolesioné, que allí no estaba para nada permitido, claro, yo venía de estar en psiquiatría, de que todo fuera una locura total. Una locura, pero vamos, a unos niveles increíbles. Yo allí cuando tenía problemas de alimentación, yo si no quería, no comía. Me ponían una sonda y ala, para adelante. ¿Que no quieres que te pongamos la sonda? Te atamos a una cama, no te preocupes. Y era como, como un bucle allí dentro que yo hacía lo que quería. yo me autolesionaba cuando quería y eso era como, no sé, unos límites que pasé enormes. Entonces, cuando llegué a la comunidad terapéutica, una de las primeras veces que me autolesioné, me acuerdo que me cogió la directora y me dijo, mira, Eva, aquí no estamos en psiquiatría, aquí confiamos en ti. Y dije, hostia. Digo, Esto no me lo han dicho nunca, esto no me lo han dicho nunca. Realmente no. Y allí fue el momento... O sea, ese ingreso en la comunidad, sinceramente, no fue bien. Acabé expulsada, bueno, varias situaciones, pero sí que fue un momento en el que sí que empecé a cambiar un poco lo que yo pensaba o lo que yo quería. O sea, yo en ese ingreso que tuve en la comunidad terapéutica realmente ingresé muy mal con las drogas, estuve un mes en cama que no me podía levantar del síndrome de abstinencia que estaba pasando. Y me acuerdo también una de las primeras veces cuando ya empecé a poder abrir los ojos, que me cogió el psicólogo y estaba ingresada en una comunidad que estaba en medio de la montaña. Y me llevó al lado de una cascada, me sentó allí y me dijo, mira todo lo que te has estado perdiendo. Y dije, hostia. Mira, ese día me eché a llorar y lo recuerdo, lo voy a recordar siempre ese momento. Y dije, hostia, es verdad, digo, quizá esto no es lo que merezco yo, o sea, lo que merezco es eso. Y ver estas cascadas tan bonitas, o sea, yo de hecho ahora me encanta ir a la montaña, me encanta ver cascadas y me encanta perderme por ahí. Y creo que me lo estuve perdiendo muchos años. Pero ya te digo, a partir de ese ingreso,
Luego necesité a algunos más, pero creo que empecé a cambiar un poco mi actitud, cuando también creo que desde fuera alguien te dice que puedes hacerlo. Por mucho que te Esa es la que... por mucho que no lo consigas ni la primera, ni la segunda, ni la 50 vez, ni la 100 vez, pero que tengas a gente al lado que también confíe en ti, que te haga tener un poco de seguridad en ti mismo, porque si al final todo lo que tienes a tu alrededor y contigo mismo es un caos y no tienes a nada tampoco sano que Aferrarte es complicado, decir, hostia, pues venga, voy a tirar por ahí. Es que has dicho una cosa clave, que es que el proceso de recuperación nunca es una línea recta progresiva. que son... va haciendo así. Y cualquier proceso de recuperación es así, pero esas bajadas te ayudan luego en las subidas. Aunque en el momento de la bajada parece que se está acabando el mundo y que mandaría uno todo a la mierda, al contrario, yo creo que te ayuda a subir un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¿Qué pasa? Que todo es muy lento. Es decir, cuando se habla Habla de recuperación, claro, tú hablas de cara a los demás y parece que les estás contando que todo es bonito, todo es de rosas en el proceso de recuperación. Y al contrario, al contrario, porque yo creo que tienes conciencia, tienes una conciencia que antes no tenías, de que sabes lo que está pasando, por qué se está pasando y quieres recuperarte. Pero como tienes esa conciencia, cuando caes, cuando ese proceso de recuperación se para, te duele más, te duele muchísimo más. Entonces, en esos momentos sí mandarías, bueno, por lo menos yo, cuando estaba así, es decir, mandaba toda la mierda diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy haciendo todo esto si estoy cayendo otra vez, ¿no? Exacto. Eso es súper complicado, o sea, a ver, yo como te decía, o sea, acabé la comunidad terapéutica esta porque tuve muchos problemas con las drogas, pero A medida que vas empezando a hacer terapia o sea, cuesta mucho poder abrirte con alguien y empezar a contar todo lo que te está pasando o los miedos que tienes o todo lo que te pasa por la cabeza, ¿no? Pero en el momento que empiezas a hacerlo, yo, por ejemplo, todo lo que sentía lo anestesiaba mucho con las drogas. O sea, yo consumía desde que me levantaba por la mañana hasta que me iba a dormir por la noche. Me despertaba y otra vez, pero nada más poner un pie en la cama, ya iba colocada. Claro, cuando te quitan también las drogas y te vas a Se acaba de ser anestesia. Esa anestesia no existe. te quedas allí que dices, venga, ahora estás contigo misma. Adelante. Totalmente. ¿Sabes? Te presento a Eva, a ver quién es esta. Hostia, yo tenía, ya te digo, 20, 21 años, que yo no sabía quién era. O sea, al final había crecido, ya te digo, con una dinámica tan al límite todo, siempre tan agresivo todo, tan destructivo conmigo mismo. O sea, yo al final lo que hacía era destruirme a mí, siempre. Al final, con trastornos alimentarios, con tomando drogas, la que me estoy autodestruyendo soy yo, también a los de mi alrededor, pero me estoy destruyendo a mí. Y a mí lo que necesitaba encontrar y saber era el por qué yo todo eso. me odiaba de esa forma. El por qué yo me odiaba así, el por qué yo necesitaba hacerme daño, el por qué yo creía que merecía todas las cosas malas que me pasaran y todas las que pudieran pasar, el por qué yo al final acababa haciendo cosas para que me pasaran cosas malas. En plan, pero si lo estás haciendo tú, o sea, tú te estás buscando todo esto y al final es que es verdad. Y en el momento cuando estás así mal y te dicen, pero si eres tú la que está haciendo, te suena fatal y te sienta fatal, pero es que es la verdad. Bueno, en un momento del libro lo dices, que cuando te estás drogando es el hecho de no quiero drogarme, estoy sufriendo, no quiero hacerlo, pero lo hago porque quiero sentirme mal, ¿no? Porque con modo de autocastigo diciendo, mira qué mala eres y lo que estás haciendo, ¿no? A mí me pasa exactamente igual, que cuando yo estaba... De reafirmarte a ti misma, de reafirmarte a ti misma. Exacto. Nosotros lo hablamos en los talleres que hacemos. Nosotros, por ejemplo, hablamos de que la bulimia y el consumo de drogas es un modo de autolesión. Sí. Es un modo de... Totalmente. Se hablan de las autolesiones, todo el mundo tiene en la cabeza un tipo de autolesiones, pero es que hay 20.000 modos de autolesionarte, drogas, la bulimia, todos estos son modos de evadirte de una realidad que no quieres tener y que en esa fase lo intentas, pero claro, todo es... Lo repites totalmente adictivo y repetitivo, y es cuando te consume. Exacto, sí. O sea, al final, como tú dices, los trastornos alimentarios también es una forma de destruirte a ti mismo. Yo, por ejemplo, he estado unos años trabajando en una planta de psiquiatría y cuando estaba trabajando con pacientes que tenían algún trastorno alimentario, o sea, para mí el hecho de que estuviera ingresado y que comiera, vale, sí, es importante porque tiene que comer.
¿no? Pero para mí no, lo más importante no es que planten a alguien en una planta de psiquiatría, le pongan una bandeja delante y le digan come. Es como, vale, sí, aquí puede comer o no, pero cuando le des el alta va a hacer lo mismo, o sea, trabaja el por qué no quiere comer, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, sí que me gustaba preguntarle, ¿no? A los pacientes, en plan de, o sea, ¿qué te ha pasado para que tú llegues al punto de tú querer destruirte de esta forma? Porque al final que no estés comiendo, te estás destruyendo día a día en cada comida, desde que te Totalmente. levantas hasta que te vas a dormir. O sea, ¿por qué ese odio y por qué necesitas hacer eso? ¿No? O sea, ¿qué ha pasado para que tú te hagas ese daño a ti mismo? Creo que es lo importante y creo que es a donde se tiene que llegar. O sea, a mí, por ejemplo, en mi opinión, o sea, ingresos de pacientes con trastorno alimentario para que cojan peso y darle el alta y se vayan, me parece que no sirve de nada. Bueno, nosotros tenemos, Al final, para sí que también la dinámica de ingresar y salir, terrible. O sea, pero es lo que has dicho tú con tu vida, ¿eh? Es lo mismo, es decir, ingreso, 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 simplemente para salir del pozo y estar un poco a flote, pero si no hay un trabajo posterior, no sirve absolutamente de nada. Entonces hay que trabajar eso. Claro que hay que trabajar, hay que recuperar el peso en los trastornos alimentarios, claro que sí, pero si no se trabaja el porqué de se ha llegado A ese punto, si no se trabaja en casa, si no se trabaja en el cole, no se trabaja donde sea, no va a servir de nada. No va a ser, y esa persona va a volver al hospital otra vez. Claro, por ejemplo, también me parece súper importante que se trabaje con la familia. O sea, es que me parece clave para, al final, ya no solo los trastornos alimentarios, sino para todo tipo de trastorno mental, me parece que es fundamental. poder trabajar todos en conjunto. O sea, pero ya no solo con la familia, sino con un equipo que trabaje en equipo. También me parece ahora, importante. ahora, si no me equivoco mal, aquí en San Boi hay un proyecto, no sé si se ha empezado ya, de que cuando hagan el tratamiento de los TCA, pondrán una especie de piso cerca del hospital. Entonces, Lo vi, la verdad que me parece súper buena idea, porque también claro, hay que hacer terapia con la familia. Al final no es una situación fácil que nadie sabe llevar. es que es decir, estas situaciones es a ti, a la persona en la que le pasa ya es un drama, pero es que es como una bomba que cae, tiene una onda expansiva y se lleva todo lo alrededor, es igual. Y si no tratas a todo en conjunto, no sirve absolutamente de nada, porque si por parte de la familia hay una incomprensión, porque se desconoce lo que es, y es muy normal desconocer algo que nunca no te ha pasado a ti, si no te ha pasado a ti, raramente te interesas por algo. Y entonces la familia, el que desconoce que es un TLP o que es una depresión o que es un trastorno mental, si no les enseñan a qué es, a gestionar esto y cómo ha de ser todo alrededor de la persona que lo sufre, es muy, muy complicado. Es muy Sí, complicado. Pero ¿qué pasa? sí, Que se tiende solo a tratar a la persona. sí. Y yo creo que tiene que haber un trabajo de entorno. Nosotros lo decimos siempre, nosotros damos charrada a los chavales, desde segundo de eso, para ir para adelante. Y nosotros cuando hablamos con los profes o alguna jornada, lo decimos, de poco sirve los talleres que hacemos si luego, cuando vayan a casa, les están diciendo todo lo contrario. Claro. Entonces, si no hay un trabajo con los padres, no sirve absolutamente de nada. Si no hay un trabajo con los profesores, si no hay un trabajo con los psicólogos, con los psiquiatras, para que ellos eliminen también ese estigma y esas etiquetas que hay sobre las personas que sufren un problema de salud mental, no sirve absolutamente de nada. Está muy bien que hablemos entre nosotros, que todos estamos súper motivados para este tema, pero si no hablamos directamente con los técnicos y con los familiares, no sirve absolutamente de nada. Sí, además que yo, por ejemplo, también lo que incluiría con todo eso es que al final Muchos trastornos mentales, muchos trastornos de personalidad vienen también de cosas de casa, de, de la educación que te han dado, de cómo se han gestionado las cosas en casa, Entonces, vale, sí, te pueden decir tu hijo o tu hermana o tu no sé qué tiene un trastorno de personalidad, vale, pero si no estamos arreglando las cosas en casa o no hablamos lo que le ha pasado a esa persona de pequeña o, por ejemplo, creo que tampoco sirve. Hay que... Yo creo que hay una concepción, cada vez menos, pero hay una concepción que te tomes la pastillita ya todo va a ir bien.
Que te tomes la medicación, todo va a ir bien. A mí me pasaba, ¿eh? A mí parecía que yo te como iba al psiquiatra y tal, que me diera la pastilla y ya todo se tenía que solucionar. Y que nadie en mi entorno tenía que hacer nada, ¿vale? Yo tampoco hacía mucho, ¿eh? Yo tampoco, porque no hacía mucho, porque no entendía tampoco lo que me pasaba y por qué me estaba pasando. Pero porque no entendía mi pasado, que es lo que has hablado todo y lo que hablas también en el libro, ¿no? Tienes que empezar a hacer un background de todo lo que tienes ahí detrás y empezar a recopilar, y a través de esa recopilación es cuando vas tirando del hilo. Pero simplemente, no, te vamos a ingresar y pastillita, o te vamos a dar esta medicación y para adelante, y con este tratamiento. O como ir al psicólogo. Ir al psicólogo. Tú también hablabas un poco en el libro también, de ir a psicólogos sin estar motivado para realmente abrirte, no sirve de mucho. Es decir, ir por ir, es decir, si tú vas y no eres capaz de abrirte en canal y contarle todas esas mierdas que llevas ahí dentro, no sirve de nada. Yo en mi vida he pasado por 8 o 9 psicólogos. Hasta el último psicóloga, que fui capaz de abrirme con ella. Pero antes, por ellos, o por mí, o por los dos, no funcionó. Claro. No, también yo creo que hay que encontrar también a alguien con el que sientas tú, que te sientas cómodo para poder explicarle. Yo, por ejemplo, también he pasado por un montón de psiquiatras, de psicólogos, pero como que o por mí o por ellos, como decías tú, no conseguía. Supongo que llega un punto también que o entre que conectas un poco más con la persona, que tú ya estás más en el momento de poder sentarte a escuchar, pero sí, es súper importante encontrar a alguien con el que te puedas abrir. Porque también es lo que tú dices, si por muy bien que te vaya el psicólogo, si luego te encuentras en casa una situación complicada, X situación, tampoco la cosa va a funcionar muy bien. Tiene que ser todo un conjunto de cosas que vayan a la vez y que funcionen bien. Y lo que tú has dicho, más psicólogos, más psiquiatras, y que las figuras sociales tienen que funcionar a la hora de la recuperación de las personas que tienen problemas de salud mental. Es como tú has hablado del tema de las adicciones y de salud mental, sí que se trata de manera separada, cuando se tendría que tratar de manera conjunta. Las patologías duales, es decir, en salud mental, actualmente primero se trata la adicción y luego se trata las dos cosas por separado, cuando se tendría que tratar de manera conjunta a la vez. Porque yo creo que una cosa viene de la otra y una viene de la otra. Entonces, si estamos tratando una cosa por separado y la otra cosa no la tratamos, no sirve absolutamente de nada. Sí, porque a la que a lo mejor recuperas un poco una cosa, se dispara la otra. Hay que trabajarlo todo en conjunto, eso sí, claro. Hablas también, en el tema hay un momento que hablas de las contenciones, ¿vale? Que a ti te atan y demás. Cuenta un poco, ¿qué opinas? A ver, yo realmente creo que las contenciones no tendrían que ser necesarias, sinceramente. Yo cuando era paciente, a mí me han atado muchísimas veces a la cama y creo que no es algo que te ayude. No es algo que te ayude estar atado a una cama. O sea, aparte yo te estoy hablando, claro, de cuando yo estaba ingresada y pasaban esas situaciones, pues habrán pasado 15 años mínimo. Entonces, también la psiquiatría como funcionaba antes a como funciona ahora también ha cambiado bastante. Yo en su momento, yo es que estaba cada día atada a la cama. Estaba casi día no atada a la cama. Y pues, oye, pues no sé, creo que se puede tratar las cosas de otra forma. A mí me ataban por hacer así con la pierna. Me tenía medio día atada a la cama. A ver. Una pregunta, Eva. No, dime. Una pregunta, ¿ayuda a algo? ¿A ti te ayudó a algo que te atara? No. O sea, yo realmente de esto de que te digo, por mover la pierna así, de que me ataran a la cama, yo me acuerdo que cuando llegué a la comunidad terapéutica, cuando tenía a un compañero al lado sentado moviendo la pierna, me entraba una ansiedad y me ponía a llorar. Claro. Que tenía que, por favor, parara de mover la pierna. O sea, me entraba, era como, por favor, para. O sea, no. Y me daba muchísima ansiedad. O sea,
Yo el tema de estar atada a la cama lo tenía que trabajar mucho. Personalmente, mentalmente lo he tenido que trabajar mucho porque sí que tenía muchos traumitas de eso. O sea, no es fácil estar atado a una cama 24 horas tú solo en una habitación sin nada. Y que te cagas. Atado a una cama, al menos que te duerman. O sea, y yo cuando he trabajado en salud mental, hostia, a mí he tenido que atar a alguien a la cama, pero yo es que era en plan de, o sea, pínchalo y Duérmelo y que no se entere de nada de esto. No, porque es que no es fácil despertarte en una habitación y ver que estás atado a una cama y que tú estás con tus pensamientos encima atado a una cama con una ansiedad increíble, unos nervios increíbles, se pasa mal. Se pasa mal. Yo he estado en situaciones que, aparte, es que ya te digo, o sea, conmigo cometieron alguna que otra negligencias. A mí una vez, en uno de los ingresos, me dejaron atado a la cama en invierno, con la ventana abierta, me quitaron los calcetines y me quitaron la sábana. Me dejaron toda la noche así. Eso tiene un nombre, empieza por P. Ahí me decían, es que eres muy agresiva, Eva, ¿cómo no te vamos a atar a la cama? Hostia, pues yo te puedo dar argumentos de por qué yo era agresiva. ¿Cómo no voy a ser agresiva? ¿Cómo no lo voy a ser? O sea, a mí me dejas toda la noche atado a una cama así, por la mañana a la que me vengas a desatar una mano, lo primero que voy a hacer es pegarte un puñetazo. O sea, ¿qué persona no actúa que le acaban de dejar atado toda una noche congelado de frío y que luego te venga a decir los buenos días que si estás más tranquilita? Hostia, pues no estoy más tranquilita. Claro que no estoy más tranquilita. Entonces, pues no, las contenciones para mí se metieron en un bucle porque yo no era una persona que me ataban a la cama y era en plan de, uy, no, ahora me voy a portar bien para que no me vuelvan a atar a la cama. A mí eso no me funcionaba. Y aparte que no me funcionaba, también, y retomo lo que tú estabas comentando antes de hacer cosas para reafirmarnos nosotros mismos que somos malos. Para mí, que me ataran a la cama, yo a veces literalmente lo buscaba para reafirmarme a mí misma que yo lo que necesitaba era estar atado a una cama. O sea, la ayuda que a mí me daba era como, a mí más me atas a la cama, es que ves qué mala soy, ves cómo yo merezco esto, ves cómo merezco que me cojan entre todos y que me tiren ahí, y que oye, que me cojan aquí, y que me tiren de aquí, y que otro me escupa, y que otro me insulte, y que otro me haga daño. Eso es lo que yo merezco. Hostia, pues es muy difícil salir de ahí, ¿eh? Y claro, cuando las cosas te empiezan o sea, la recuperación, como antes me preguntabas, la recuperación es una así. Porque además, cuando estás tan viciada en ese bucle, claro, te empieza a ir todo un poquito bien y te pasan cosas buenas. Es como, no. Otra vez me voy a mi pozo negro, que ahí yo controlo. Parece que como, a pesar de que sea malo, yo llevo todo esto por la mano ya sé cómo manejarme en todo esto, pero yo ahí ahora mismo no me sé manejar. Entonces, entre que entras a la comunidad, dejas las drogas, te encuentras contigo misma y ahora tienes que empezar a manejar un montón de cosas que no las has hecho en años, como no te puedes una buena ayuda, es súper complicado, porque es como, vale, tengo 20, 21 años, pero yo todavía no tengo habilidades sociales, porque todo ha sido a base de gritos, de hacerme daño, de estar ingresada. Si no soy la paciente de hospital, ¿quién soy? Porque yo, claro, soy la que tiene el trastorno límite de personalidad, la que nadie ha puesto por mí un duro, la que va a acabar muerta, la que es que tiene a todos hasta los huevos, es que mira qué pesada, es que otra vez vuelve a ingresar Eva Igualada, es que no sé qué, tú eres esa. Y te lo crees que es esa. Y te lo crees. Y te lo crees. Y lo que tú dices, es que me quedo con eso de que, claro, cuando te ataban, claro, tú te decías, claro, me atan porque soy mala. Es decir, como soy mala, pues me porto mal. Y es así. Exacto. Y es como, no soy tan mal y tan de esto, pues ya ver, o sea, todo lo que tengo que hacer a partir de ahora es todo malo, porque soy mala. Bueno, que quede claro que para la gente que nos escucha y que no, que las contenciones es un modo de tortura, y no lo digo yo, lo dice la ONU, y que en muchos países del mundo, en todos los países del norte de Europa, anglosajones, están casi todos prohibidos. Entonces, tengamos en cuenta esto, que las contenciones, sea del tipo que sea, mecánicas, sean químicas, sean encerrarte en una habitación blanca, no sirven absolutamente para nada, ¿vale? No sirven más.
Es que hay muchas otras formas de hacerlo. O Es eso. sea, para empezar, que es una planta de psiquiatría, tiene que poner más personal. Tienen que poner El otro día, mira, muchísimo. el otro día en una charla, decía, un chaval me decía, hicimos un taller a los de auxiliares de emergencias, los chicos que llevan ambulancia y se van a acudir a la emergencia, y le explicaba el tema de las contenciones, que aquí en Cataluña, por suerte, dentro de todo lo que es España, pero en Cataluña hay un programa que se llama por el Departamento de Salud, que es Contención Cero, que se está tendiendo a que los hospitales eliminen las contenciones. Y hay varios hospitales aquí en Cataluña que no aplican, pero todavía queda camino por hacer. Y me decía, entonces, si no aplico contención, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer con esa persona? Es que yo le decía, es que la clave es que esa persona no llega al punto de la contención. Exacto. Si es necesario, porque lo que tú decías, si por mover el pie así ya te están aplicando una contención, es que tenemos un problema. Es que tenemos un problema muy grave. Porque puedo llegar a entender, que no lo comparto, pero puedo llegar a entender que por una persona en un estado de agitación extrema lo puedan aplicar. Pero es que esa persona no tiene que llegar a ese grado de agitación extrema. Hay que vigilar, y tú has dado la clave. Si hay más medios y la gente y los profesionales están preparados, no tiene por qué, porque no lo digo yo, hay países que funciona esto y se aplica y no hay contenciones. Entonces, es que funciona. El problema es que es más fácil atar a alguien que invertir en otras cosas. Sí, es lo que te comentaba. O sea, yo, por ejemplo, en mi opinión, yo creo que tendrían que poner más personal en una planta de psiquiatría, por ejemplo, pero ya no solo en una planta de psiquiatría, o sea, en las consultas ambulatorias. Necesitan que en las consultas ambulatorias hayan más psicólogos, por ejemplo, que puedan atender más gente, más psiquiatras, yo creo que un poco más de todo. A mí lo que me hace gracia respecto a la salud mental es que en España la primera causa de muerte es el suicidio entre jóvenes, no me acuerdo ahora del... La primera causa de muerte no natural entre jóvenes es el suicidio. Exacto, o sea, me hace gracia que sea la primera causa de muerte y no se ponga solución. Entonces, es como que parece que en la salud mental tampoco se tenga que invertir tanto. Hostia, pues no sé, deberíamos preguntarnos un poco qué está pasando para que no se trabaje, porque al final un trastorno mental lo tiene muchísima gente. Tiene muchísima gente. Es que la gente tiene que tener en la cabeza que cualquiera puede tener un problema de salud mental. Cualquiera, todos. Entonces, tiene que ser algo general, que se trate de manera general y que no haya problemas de hablar de autolesiones, de TLP o de suicidio. Que se tiene que hablar, pero se tiene que hablar bien. Bien. Entonces, Sí. hacer campañas de verdad y trabajar bien. Es complicado también hablar y no sé si ahora quizá se puede hablar un poco más de salud mental, con depende de qué personas, pero o sea, yo me he encontrado en situaciones, estuve trabajando en un sitio donde yo cuidaba a gente. Yo estaba en un sitio trabajando de suplente, yo trabajaba pues eso, con personas, pues que sea en el turno de tarde, mañana, de noche, yo iba rotando por todo. Llevaba un año trabajando allí, en esa empresa. Bueno, una vez nos hicieron como una reunión a todos los trabajadores explicándonos pues que bueno, que íbamos a estar un par de meses sin cobrar y tal, porque no llegaban las subvenciones. Yo tengo una discapacidad del 34% que me pusieron hace años. Y yo hablé con la directora de allí, con la directora a la que llevaba recursos humanos y tal, y eso le dije, digo, mira, pues si quieres, contrátame como persona con discapacidad, porque al final os lleváis vosotros una subvención por eso, y si eso os puede ayudar en algo para, ¿sabes? A los 2 días me llaman al despacho diciéndome que a partir de ahora, como tenía una discapacidad, no podía trabajar más de 100 horas al mes, no podía trabajar más sola en el turno de noche y que bueno, que eso era lo que había. ¿En serio? Decir que tenía un trastorno mental. Que era en plan, a ver, lleváis trabajando conmigo un año entero, no habéis tenido nunca un problema conmigo, o sea, soy la suplente que piden en todos los pisos que hay en Barcelona para trabajar. Pero ahora, como tengo un trastorno mental, parece que ya no puedo trabajar bien. Y ya no puedo trabajar sola y tiene que estar alguien supervisada porque tengo un trastorno mental. A mí cuando me dijeron eso, obviamente le dije, hoy no cuentes para trabajar conmigo. Digo, o sea, yo dejo el trabajo.
Pero yo no, o sea, no voy a Fue trabajar en un sitio simplemente así. a raíz que tú dijiste que tenías el problema de salud mental. Exacto. Y era un sitio donde trabajaban con personas con discapacidad. Eh, Hostia. Imagínate hasta qué punto a veces es difícil. Y yo hubo una época, y la recuerdo con tristeza eso, porque, o sea, yo me acuerdo cuando mi padre me decía, a lo mejor empezaba a trabajar en un sitio nuevo, ¿no? Y me decía siempre mi padre, tú Eva, no, tú Eva, cállate, tú no cuentes nada de esto, que tal, que... Claro, yo al principio pues me callaba, digo, es verdad, digo, porque yo necesito trabajo, necesito no sé qué, ¿no? En plan, bueno, pues yo me callo. Pero llega un punto en el que te paras a pensar y dices, o sea, ¿por qué me estoy callando? O sea, cuando a lo mejor tus compañeros están hablando, ¿no? Pues yo cuando tenía tal edad hacía esto y esto y esto y me iba con mis amigos. Y claro, tú ahí o te callas y no hablas en la conversación o tienes que mentir. En plan de, pues yo con esa edad también hacía tal, tal, tal. Cuando en verdad no, en esa edad yo estaba ingresado en un psiquiátrico. ¿Sabes? Y llega un punto en que dices, ¿por qué yo me tengo que callar? O sea, ¿por qué yo tengo que mentir sobre quién he sido o sobre quién soy para que la gente no me juzgue o no me deje de lado? Oye, pues yo no tengo ningún problema en explicar todo lo que a mí me ha pasado. También te digo que gracias a todo lo que me ha pasado soy quien soy ahora. Y yo ahora me encanta cómo soy, me encanta lo que me dedico y me encanta todo lo que quiero hacer y colaborar. Por ejemplo, con el libro, intentando poner mi granito de arena en la salud mental. Pero es triste que a veces pues no puedas hablar o no puedas decir en trabajo lo que te pasa o que lo tengas que decir como algo bajito, que al final no es nada malo, es una enfermedad más. Mira, el otro día salió una encuesta de una asociación aquí de Cataluña que se llama Obertament, que lucha contra el estigma, que decía que el 90% de las personas que sufren un problema de salud mental, cuando dicen de que por qué ha sido la baja, si lo dicen, mienten. El 90%. Es brutal. Claro, claro, claro. Pero claro, si lo dices, te expones a lo que te pasó a ti totalmente. Te expones a que te echen del trabajo, o que te traten de manera diferente, o que te señalen, te etiqueten, y es lo que pasa. Pero claro, tú dices, coño, ¿por qué no puedo hablar yo De lo que me pasó. Si estoy preparada para hablar, si yo quiero hablar de mi vida, ¿por qué no puedo hablar? Si por hablar no me van a dar trabajo, no voy a tener problemas, es que hay algo que no funciona y hay algo ahí que no debería ser? Exacto, exacto. Además, que yo una de las cosas que tengo clara conmigo misma es que, o sea, yo explico lo que yo quiero, porque a mí, por ejemplo, no me incomoda ni me hace sentir mal explicar, o sea, ya te digo, de hecho, al final he publicado un libro y que lo lea quien quiera, o sea, no me da apuro explicar lo que me ha pasado, porque también, a pesar de que ha sido malísimo, pues también he aprendido mucho. Oye, pues tengo un trastorno mental, pero la verdad que me considero normal y corriente, todo el mundo, como todo el mundo que tiene sus cosas y ya está, y todo el mundo que cada día se tiene que trabajar alguna cosita que otra. Pero ¿quién es normal? ¿Quién es normal, Eva? Por ejemplo, ¿Quién es normal? Esa es la clave. ¿Qué pasa? Que parece que cuando te sales del estándar, te sales del patrón, parece ya que ya no eres válido. Para nada, en cualquier sentido. Y ese es el gran problema que hay. sí, 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 totalmente, totalmente. Una cosa, Y dime. No, te quería hablar Del entorno. A mí, nosotros hablamos también mucho en los talleres que hacemos del entorno, y que hablamos de los dos, por las dos vertientes, ¿no? Que hablamos de que el entorno te puede ayudar, puede ser un ancla de salvación, un elemento de salvación brutal a la hora de recuperarte y tirar para adelante. o todo lo contrario, que te puede hundir más en la miseria. A ti tu entorno, no te acabo de entender bien. el entorno, por ejemplo, nosotros hablamos de que el entorno puede ser, si te comprende y te ayuda, puede ser un elemento clave en la recuperación del trastorno, ¿vale? Pero si puede ser que el entorno sea todo lo contrario, que ese entorno te infantilice, te paternalice y te deje como arrinconado ahí y que te quedes cronificado de alguna manera. ¿Te refieres más a la familia? La familia, a mí, por ejemplo, la familia indirecta, a mí, con sin una mala intención, pero con ese buenismo, me trataba de que no hagas nada, quédate ahí, no trabajes, y claro, yo me creía todo eso. Yo me creía que era un inútil, me interioricé que era un inútil, que no trabajaría, que no sería nada, ¿vale?
Y luego mi entorno de amigos era de, no comprendían que yo me quedara en casa sin salir, si total tenía una depresión. Me decían, total, Antonio, si tienes una depresión, ¿por qué no te vienes de fiesta con nosotros? Y yo me creía que el culpable era yo, diciendo, hostia, pues tienen razón. Soy qué mal amigo que soy, qué mala persona que soy, y qué mal me estoy portando con ellos. Claro, yo, por ejemplo, en mi situación con mi familia, con mi padre, con mi hermana, con mi padre, con mi madre, por ejemplo, o sea, yo sí que tenía una relación muy, muy mala con mi madre. O sea, yo de hecho a día de hoy no tengo relación con mi madre. Uh-huh. Así del contexto, como dices, de la familia, a mí tener una relación con mi madre me estaba perjudicando mucho en esos momentos. Y sí que necesito cortarla. Entonces, con mi madre tuve que hacer un trabajo, pero diferente. Que con mi padre y con mi hermana. O sea, con mi padre y con mi hermana al principio, o sea, sí que me trataban mucho como una niña, pero a ver, realmente, o sea, yo no estaba bien. O sea, por una parte entiendo que me trataran en aquellos momentos como una niña, porque yo es que realmente no estaba nada bien y cada dos por tres estaba atentando contra mi vida. O sea, pero sí que a medida que fui recuperándome un poco, sí que también tuve que hacer trabajo muy fuerte con mi padre, en plan de que él sí que tuvo que empezar también a darme a mí el papel que yo tenía que tener en ese momento. O sea, si yo era una chica de 21 años, que me empezaran a tratar ya como una adulta, porque que me trataran como una niña pequeña a mí no me estaba beneficiando. Al final también te invalida más, te sientes tú también que no eres capaz, que te lo tienen que hacer todo, que tampoco confían en ti para contarte nada. Y eso pues también te va retrayendo un poco, diría yo. Total. Con los amigos es que también ha sido complicado. O sea, yo los amigos que tenía de toda la vida, vaya, o sea, tuve que dejar de hablar con ellos durante mucho tiempo en aquella situación porque ellos sí que consumían algún día drogas y tal. Yo decidí apartarme de todo eso porque lo necesitaba. De hecho, ahora tengo muy buena relación con todos ellos. Recuperé todo eso. Pero sí que es difícil cuando te estás recuperando empezar a hacer también un nuevo círculo de amigos. Porque además tampoco sabes cómo explicarlo. O sea, respecto, por ejemplo, a las drogas, hablando del alcohol, súper complicado. Claro, yo a lo mejor conocía gente nueva, vamos a tomar algo, pero claro, lo primero que se estaban pidiendo era una cerveza. Yo ahí, pues yo que sé, a lo mejor llevaba un mes sin beber. Y claro, tú explícale a esa persona que acabas de conocer que ¿por qué no puede te puede hacer el favor de pedirse una Coca-Cola porque tú estás salivando viéndole con esa cerveza, ¿sabes? Entonces, claro, sí que me costó bastante empezar a crear también un círculo de amigos en el que poder también hablar de mí sin problemas para no tener que empezar una relación de amistad con gente nueva mintiendo porque no puedo explicar que tengo un trastorno mental. Complicado no lo siguiente, Claro. O sea, yo recuerdo que yo he conocido a gente claro, es que yo salí de la comunidad terapéutica y no tenía amigos. Los amigos que tenía los tenía que dejar. No tenía amigos, empecé a estudiar un curso nuevo, empecé a hacer cosas nuevas, pero tienes que empezar a conocer gente nueva porque tampoco te puedes quedar sola. Pero claro, eso es muy difícil, es empezar de cero. Cuesta la vida, es decir, que es muy complicado. Es volver a tener una vida nueva, es decir, Totalmente. Claro, ya te digo, a mí, por ejemplo, me costó muchísimo porque además a día de hoy no tengo problemas en relacionarme con la gente, pero años atrás yo uno de los problemas también grandes que tenía eran las relaciones interpersonales. Yo no sabía comunicarme, no sabía tener unos vínculos sanos, no sabía tener unos vínculos duraderos, no conseguía mantener todo eso. Era una persona también muy introvertida, me costaba mucho hablar con la gente. O sea, de hecho, llegó un momento en el que yo no hablaba con nadie.
Entonces, volver a trabajar las habilidades sociales, de ahora cómo te tienes que relacionar, de tener conductas adecuadas, de no tener en algún momento una explosión de frustración o de ira o de tristeza o de algo que no sabes controlarlo, para no parecer el bicho raro, y fue súper complicado. Me encontré a gente que a lo mejor eso, yo le decía, me acuerdo un par de citas que tuve con un par de chicos en aquellos momentos que, claro, se pidieron una cerveza y claro, yo lo que les dije es en plan de, por favor, te puedes pedir una Coca-Cola. O sea, además ya no es que no quisiera verlo, era una cita, oye, que Claro, si acababa en un besito, yo me estaba tomando una pastillita para el alcohol, que claro, si yo tomaba alcohol me reaccionaba y me iba directamente al claro. hospital. Y, oye, que se dieron la cerveza y ya es que me tengo que ir. Que lo entiendo, Dentro de las prisas, ¿no? Dentro de las lo prisas. entiendo, pero claro, eres una chica joven, 20, 21 años, ponle. Ves a todo el mundo de tu edad que tiene amigos, que está haciendo planes, que está saliendo, que se lo está pasando bien y que tú al final, que ni te sientes bien contigo misma, que estás intentando crear nuevas amistades y tampoco te está saliendo mal, hay bien, eh, porque tampoco sabes explicar mm, qué te pasa. Pero en un proceso de recuperación, lo que te digo, vas de arriba a abajo. Entonces hay momentos en los que, vale, sí tienes una época más estable. Yo ahora estoy muy estable, pero en aquellos momentos era así, así, así. Entonces, claro, la gente también acaba alejándose de ti, porque no te entiende, porque no sabe lo que te está pasando, porque tú ni siquiera sabes explicar lo que te está pasando, porque un día te ven que estás aquí bien, pero al día siguiente a lo mejor ya estás 3 días sin contestar al teléfono o ya no Mm. quieres más en 2 semanas. Entonces eres siempre como la que se está quedando atrás y fuera de la gente y que parece que no quieras tener contacto con ellos, pero en verdad sí que quieres, pero no sabes cómo hacerlo porque no te sientes bien. O sea, hay veces que me gusta mucho la frase de, es que hay veces que no quieras, que no puedo. O sea, no es que no Sí. quiero, porque a lo mejor estoy deseando en lo más profundo de mi alma hacer algo, o pedir ayuda, o hacer las cosas bien, o tener ganas de consumir y ese día no meterme. Pero hay veces que no puedes. Hay veces que no puedes. Es que, Que es que no puedes somos levantar humanos. Es la decir, mano, es que, que no puedes reaccionar, que no puedes pedir ayuda, que no puedes nada, y que intentas hablar y es que ni siquiera la voz te sale. pero si hay días estando bien, no hablo ya de salud mental, es decir, ya en el día a día, si hay días que mandarías todo a la mierda, que te salen todo al revés y que las cosas no te van, cuando tienes un problema de salud mental y estás muy, muy bajo, claro que en el proceso de recuperación, por mucho que lo intentes, hay días que se va todo a la mierda. Es que es así, es que es así. Sí, En el libro hay una frase muy buena que no es de una canción, dice, me he hecho amigo de la piedra de tropezar, ¿no? Esto es genial, que lo encuentro genial esta frase. Es que es así, es que te tienes que acostumbrar a levantarte otra vez, a levantarte otra vez y a levantarte otra vez y decir, bueno, venga, va, seguimos, venga, va, seguimos. Pero es que es clave, yo esta frase me ha encantado, de verdad. exacto, ¿no? Y también llegar a ese punto de poder decir, me he hecho amigo de la piedra, ¿no? O sea, tienes que asimilar muy bien y aceptar muy bien lo que te está pasando. O sea, yo en el proceso de recuperación, hubo una temporada, oye, que un mes, al principio, claro, yo tenía crisis, pues de 24 horas que tenía al día, 23 estaba en crisis los 7 días de la semana. Vale, cuando empecé a mejorar un poquito ya no era cada día, era día sí, día no, ¿no? Por ponerte un ejemplo, quiero decir. Claro, tú en tu mente, cuando ya te quieres recuperar, al menos lo que a mí me pasaba era, ya, quiero estar bien, ya, quiero estar bien, ya, y necesito estar bien, ya, y parece que si hoy tengo un buen día, que ya tiene que continuar todo bien, y al día siguiente te levantas mal, hostia, te viene una frustración encima que parece que otra vez voy a estar mal, no voy a salir Claro, de porque esto, y entras piensas, ¿de qué sirve todo lo que he hecho? Es decir, todo lo que he hecho hasta no ahora, ¿de sirve qué para nada, sirve? no sirve para nada. Para esto no hago nada, porque total, mañana voy a estar mal otra vez. Sí, Oye, sí, y la gente, perdona, Eva, la gente que nos sigue, si tiene alguna pregunta o alguna duda, que escriba que aquí estamos, ¿vale? Que ya nos queda poquito, ¿vale? ¿Qué te iba a decir? A día de hoy, ese proceso de recuperación, ¿cómo está? a día de hoy el proceso de recuperación yo creo que está bastante bien. Bastante bien, bastante bien.
O sea, yo realmente cuando explico, ¿no? De mi libro, cuando explico todo lo que me ha pasado, o sea, yo realmente ya no me identifico tampoco con esa persona, realmente. O sea, y además es que lo explico que a veces que parece que haya sido otra vida. O sea, yo a veces me pregunto, digo, hostia, digo, ¿cómo yo? ¿Cómo yo hacía tal cosa? Digo, es que ahora mismo, ¿cómo me siento? Es que no sería capaz de volver a comportarme así. O sea, sí que hay cosas que todavía, que yo es lo que digo siempre, o sea, yo he trabajado mucho personalmente, yo estoy muy bien, pero también sé que hay cosas que todavía siguen pellizcando, hay que hacer un trabajo todavía, ¿no? O sea, yo, una de las cosas que me fue muy bien para recuperarme también es empezar a aceptar todo lo que yo había hecho, a aceptar todo lo que habían hecho de los demás y empezar también a perdonarme a mí y a perdonar a los demás. O sea, era súper importante. Aparte también hay una frase de mi libro que a mí me gusta mucho, ¿no? Que, o sea, yo hubo un momento que dije, vale, o sea, yo a partir de todo lo malo que me ha pasado en la vida y de todo lo bueno que me ha pasado en la vida, yo ahora tengo que decidir qué clase de vida quiero y cómo la quiero llevar. Vale, mira, Eva, preguntan aquí, ¿dirías que estabas en modo automático? En modo automático, no sé bien a qué se refiere. No sé, es que no pone nada más. Que sí. No sé bien a qué te refieres. No Si sé. puedes, supongo que si no pensabas cuando te comportabas así o no lo sé, ¿eh? No sé a qué se refiere. No lo sé. No sé. No sé. Si se refiere a que no, así iba sin pensar, era como, sí, es que iba sin pensar y en automático totalmente. O sea, iba, pero cuando estaba mal, es que no lo acabo de entender bien. Cuando uno está mal, es decir, yo puedo interpretar que cuando uno está mal vas en modo de autodestrucción, ¿no? Diciendo, me castigo y me fustigo y con lo que tú has hablado antes, qué mala soy y como soy mala me tengo que portar mal y me tengo que fustigar para yo machacarme. Y yo creo que eso es muy común en todos los trastornos, de esa situación de autoestigma y de culpabilización de lo que te pasa. De que todo lo que pasa es culpa tuya por tu forma de ser, por cómo eres y que te sientes más culpable incluso porque estás haciendo sufrir a todo tu entorno. Y eso es un continuo machaque continuo. Si vas en modo automático ahí, si se refiere a eso, sí. Yo creo que a mí, yo iba, yo iba en modo automático, ¿eh? Sí, bueno, es que llega un punto en el que sí, ¿no? Yo creo. Yo creo que también. ¿Qué mes? ¿Tú, para ti, cuál que sería la clave? Sí, dice que sí, que era eso. O sea, hemos acertado. ¿Cuál es la clave para ti, para empezar, que una persona que se empiece a notar que tiene un problema, no ya sin saberlo, porque al principio es algo que nos pasa a todos, que sabemos que nos pasa algo, pero no sabemos qué nos pasa? ¿Cuál para ti es la clave para empezar a dar ese pasito y salir de esa zona de confort? Claro, depende también qué tipo de caso, ¿no? Supongo que yo hablando de mí, a mí lo que me vino bien es que me pusieran un límite claro. Un límite. Un límite claro. ¿Vale? Mira, aquí mira, dice, ¿dirías que para comenzar el proceso de recuperación primero es la aceptación del problema? ¿Y dirías que cuando lo aceptas comienzas a recuperar el autoperdón? Claro, sí, o sea, yo creo que primero es lo que te comentaba antes, o sea, yo creo que primero tienes que empezar a aceptar un poco lo que te está pasando para poder trabajarlo. O sea, no sé cómo explicarlo bien ahora. O sea, tú primero tienes que saber qué te está pasando para poder entenderte a ti y empezar a conocerte también un poco. Lo que pasa que también es difícil aceptar que tienes un problema de salud mental. O sea, para mí lo difícil es aceptar que tienes un problema de salud mental, sea el que sea. Y Yo creo que con lo que acabas de decir, con es aceptar que tienes ese problema. Y a través de la aceptación, tú puedes buscar, empezar a buscar Alguien que me ayude o pedir ayuda.
Porque si tú mismo no aceptas que tienes el problema, ¿de qué sirve pedir ayuda? ¿No? Un poco. Va por ahí. Aquí que dice Rosa, y a partir de aquí comienzas a luchar contra el autoestigma. Sí, con la aceptación, el comprender qué es lo que te pasa, aceptas todo lo que te ha pasado, es lo que tú decías antes, de pedirte perdón a ti misma y pedir perdón a todos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es una clave muy importante el comprender por qué has hecho lo que has hecho, por qué has estado como has estado, por qué te has odiado a ti misma como te has odiado, que, o sea, todo lo que haya podido pasar durante todo ese proceso de estar mal. O sea, tienes que aceptarlo contigo misma y empezar a tratarte con un poco de amor hacia ti misma, creo. No, a veces nos fustigamos tanto que parece que es eso, ¿no? Que es lo que merezco, pero bueno, empezar a mirarte con otros ojos. O sea, yo a mí, por ejemplo, unas Cosas que me vino muy bien fue, a mí me hicieron una terapia donde mi educadora me cogió, me puso una silla delante mío y me dijo, vale, ahora imagínate que tienes ahí sentada a la mini Evita que tenía 9 años. ¿Qué le dirías? Hostia. Recuerdo que ese día lloré tanto, lloré muchísimo, porque yo de primeras yo miraba a esa niña y me daba rabia. Al principio me daba rabia y me decía la educadora, dime lo que estás pensando a esa niña. Y era en plan, es que me dan ganas de pegarle, de insultarle, de decirle que es tonta, de decirle que cómo ha podido ser tan floja, que tenía que haber sido más valiente, que tenía que haber sido como los demás que superan todo, que no sé qué. Y hubo un momento en plan de, ya me entró la educadora y me dijo, a ver, vale, ya has descargado. Entonces ahora empieza a mirar a esta niña como a la niña a la que no le han enseñado bien a gestionar sus emociones, a la niña que estaba pidiendo ayuda de alguna manera y al final lo que recibía era todo lo contrario. Empieza a querer a esa niña y a comprenderla. Que al final la actitud que ha tenido era la única manera que ha aprendido. Y me acuerdo ese día que al final ya era como, yo me puse a llorar y dije, es que en verdad, o sea, pobrecita, la abrazaría y en verdad le diría, guau, gracias por haber aguantado todo y que yo ahora pueda estar aquí. Terapia potente. Te unido, Sí, sí, te sí. unido. Pero bueno, Tú estás así. ahí hay una clave que es el hecho de Yo creo que la base es el verbalizar ese malestar. De alguna manera, es decir, con esto, con la terapia o con alguien, pero si no sacamos de alguna manera, si no aprendemos, es clave, que porque puedes tener un malestar, pero no sabes sacarlo de alguna manera, ¿vale? J. Solanas, un saludo, Eva, me alegro de verte y sobre todo de escucharte tan guay. Un abrazo y para adelante siempre. Lo recuerdo. Te mando un Vale. saludo a ti también. Lo que decía, si no nos ayudan a verbalizar todo ese malestar, por mucho que queramos sacarlo, a veces no podemos. No podemos. Sí, es que además es muy difícil. Yo, por ejemplo, yo tenía la rutina que yo yo cuando necesitaba Algo yo lo hacía de la peor forma, entonces necesitaba que me explicaran a hacerlo bien, pero que también tuvieran paciencia conmigo. Es que eso yo creo que es la clave, ¿no? Poco a poco. Exacto. Necesitaba que tuvieran paciencia conmigo, me escucharan, porque es lo que te decía antes. O sea, yo era muy impulsiva, tenía una impulsividad increíble. O sea, yo actuaba pero sin pensar, vamos, en un momento. Y era como una bomba de relojería. O sea, realmente no sabías en qué momento te iba a salir, con qué te iba a salir porque petaba por todos sitios. Entonces, cuando tú estás acostumbrado a llevar una dinámica así, no vas a empezar a pedir las cosas De golpe. un día para otro bien. O sea, tampoco vas a empezar a gestionar tus emociones de un día para otro bien. Es lo que te comentaba antes. O sea, yo cuando empecé a estar bien, pues sí que tenía lo que te comentaba antes de las crisis, ¿no? O sea, yo antes tenía una crisis cada día, luego se pone espaciando un poco y como que tuve que empezar a aceptar un poco que esas crisis, o sea, yo lo que necesitaba entender y aceptar es que esas crisis seguirían estando. Que ya no seguirían estando cada día, no,
pero que de vez en... que a lo mejor una vez al mes me da una crisis, sí, y como que tuve que empezar a trabajar mucho el tolerar tener una crisis. Y decir, vale, hoy se me está yendo la olla, vale, o sea, mañana otra vez arranco por la mañana, no es que haya dado un pasito para atrás, mañana arranco desde donde estaba y vuelvo otra vez como estoy. Si me cuesta 2 días remontar la crisis, pues me cuesta 2 días, no pasa nada. Pero me frustraba mucho el volver a encontrarme mal cuando yo realmente estaba intentando hacer todo lo posible para estar bien, estaba poniendo en todas las estrategias que tenía en marcha para no volver a consumir, estaba poniendo todas las estrategias que tenía en marcha para cuando me veía mal en el espejo no dejar de comer. Y era como, había veces que algo fallaba y ya parecía que se desmontara todo y como que ya otra vez tenía que volver a empezar de cero. Y realmente en el libro me pasó eso escribiéndolo. Porque yo a mitad del libro tuve una recaída. Tuve una recaída y me acuerdo que eso fue, para mí fue un momento que yo le decía a mi padre, ¿cómo yo ahora voy a publicar un libro? Soy una farsante, si mírame, si acabo de recaer. Era un plan de yo, ahora ¿cómo voy a explicar yo en el libro que yo he tenido una recaída? O sea, yo en ese momento todavía no me había trabajado eso. No había ese proceso de aceptación y es así. Exacto, exacto. Entonces ahí fue cuando, ya te digo, me vine abajo, en plan de haber recaído, otra vez desde cero, otra vez no sé qué, y hubo un punto en el que paré. O sea, también el libro, como yo digo siempre, o sea, el libro ha ido creciendo conmigo. Yo empecé con 23, acabó cuando yo tenía 32 años el libro, y entonces el libro es todo mi proceso también de recuperación. Yo escribía alguna cosa, pero si yo realmente no la tenía trabajada en mí y afianzada en mí, lo que yo estaba escribiendo en ese momento en el libro, yo dejaba de escribir el tiempo que fuera necesario y cuando yo lo tuviera aceptado, trabajado y asimilado, entonces volvía a escribir, porque si no, es que no servía de nada. Y claro, cuando tuve la recaída fue como un golpe duro, ¿no? Que decía, buah, ahora llevaba no sé cuántos años bien, ahora he recaído, parece que esto vaya a ser siempre, y me vine un poco abajo, pero también me dio la oportunidad de poder trabajar esto y de poder explicarle también a quien lea el libro de que es algo normal, de que no pasa nada, de que, oye, has tenido una recaída, bueno, pues la trabajamos, volvemos para allá, te pones en marcha y tira para adelante, que no pasa nada, que al final recaídas las tiene todo el mundo en cualquier aspecto de la vida. O sea, no pasa nada, ya puede ser de drogas, ya puede ser de que ahora me tiro una semana triste, ya puede ser de cualquier cosa, no pasa nada. Y no por eso hay que rendirse ni tampoco esconderse en plan de, guau, mira, es que pobrecito, otra vez que tenía una recaída. No sirve, eso no sirve. Yo creo que para acabar, yo que pues, tiene que quedar el hecho de que la recuperación siempre es posible, que la mayoría de las personas que sufren un problema de salud mental nos recuperamos, se recuperan. Pero que ese proceso, como hemos hablado hoy, es que no es una línea recta y que es un proceso muy largo. Hay gente que tiene un proceso de recuperación más o menos corto y hay personas que es durante muchísimos años, pero que ese proceso se llega. Exacto. Y que las personas se recuperan. Por ejemplo, de los trastornos de la personalidad, que muchas veces como que te dicen que, ¿no?, que es algo estable y crónico y que la recuperación es imposible. Eso es mentira. O sea, es mentira. Es mentira. A cualquiera, bueno, a mí me hubieran dicho en ese momento que dentro de unos años yo estaría bien y no me lo hubiera creído, pero oye, pues sí que se puede estar bien, sí que se puede. Lo que pasa pues que hay que hacer un buen trabajo y que al final un trastorno de personalidad, estamos trabajando en la personalidad, pues vamos a hacer una buena terapia para poder reconducir muchos aspectos de la vida y que esa persona llegue a estar bien, pero se puede hacer. La gente se tiene que quedar que recuperar. Como está montado, pues también es como muy difícil, ¿no? O sea, una persona que vaya ambulatoriamente a visitarse al psicólogo que tenga, por ejemplo, ¿no?, un trastorno de personalidad límite, oye, necesita una asistencia que esté ahí siempre, no una vez cada X tiempo, no, porque no va a servir. Y así al final pues consigues que esa persona deje de ir a terapia porque total, me van a dar dentro de 3 meses la visita, pues ya no voy.
Es que el TLP, el trastorno límite, es el gran desconocido. Es decir, dentro de todos los trastornos, tú cualquier otro trastorno lo hablas cuando hablamos las charradas y la gente más o menos te sabe decir qué es, qué no es, qué tal. Tú cuando dices qué es el trastorno límite, muy pocas personas saben lo que es el trastorno límite. Entonces, hay ese desconocimiento y no existe pedagogía sobre el trastorno límite. Entonces, la gente no comprende lo que es un trastorno límite. Y ahí viene el gran problema de que cuando hay una persona que lo sufre, no hay nadie que comprenda y no hay nadie que sepa ayudar a esa persona. Sí, a ver, es difícil trabajar con una persona con trastorno límite de personalidad porque es difícil. O sea, y te lo digo, como yo siendo paciente, como yo siendo profesional trabajando en una unidad de psiquiatría. O sea, es súper difícil, pero también creo que hay que saber realmente, o sea, para trabajar con una persona con trastorno límite de personalidad, el que trabaja tiene que saber bien lo que tiene la persona. O sea, porque va a tener muchos rasgos de personalidad que son muy desadaptativos, ¿no? Pero tienes que saber que al final es parte del trastorno mental y que hay que trabajar esas cosas, ¿no? Oye, al final, ¿cuántos comentarios tan malos escuchan del trastorno límite de personalidad? Es horrible, ¿eh? O sea, el tepetazo ya está aquí el manipulador, el pesado, y es como, no sé, que tiene tantas connotaciones negativas que al final para los trabajadores es como también muy difícil trabajar con alguien cuando lo juzgas así. Pero porque ya tienes unas etiquetas y unos estereotipos establecidos sobre las personas que lo sufren, que ya te enfrentas, ya los tratas con esa en la cabeza y ya no los tratas bien, ya no gestionas bien a esta persona. Entonces eso es lo que hay que eliminar, esas etiquetas y estereotipos sobre las personas que sufren un trastorno límite. Exacto, además que yo, por ejemplo, como paciente, a mí me ha pasado con personal que trabajaban conmigo, o sea, de los enfermeros que trabajan conmigo cuando yo estaba ingresada, tú al final, si no ves que te están tratando bien, tampoco quieres que te traten. Yo, ya te digo, a lo mejor he tenido alguna situación, ¿no? De que te van a atar a la cama o de que te contestan mal, que no sé qué, y luego estás llorando y te vienen a preguntar, ¿qué te pasa? Habla conmigo. Es como, no, contigo no quiero hablar. O sea, Normal. Contigo, no quiero hablar contigo. Y de hecho, hay veces que ahora no tanto, pero en su época atrás, cuando yo ingresaba, era muy complicado. Yo me acuerdo de una situación con un auxiliar, que es que yo estaba harta de ese auxiliar. Porque cada vez que me ataba a la cama me cogía de aquí, pero es que me cogía de aquí, que me hacía un daño, me había escupido 2 veces a la cara. Pues yo me acuerdo una vez que me tenían que sondar, que me quería coger él. Y yo les dije, digo, a mí él no me toca. No. O sea, a mí él no me toca. Yo, si quieres, me voy a la cama, me tumbo en la cama y había con uno que yo sí que conectaba bastante bien y sí que me funcionaba bastante con él. Y yo le dije, digo, si quieres, me atas tú. Digo, pero que él a mí no me toque, te estoy diciendo que por favor no me toque porque no sé qué. Al final, ¿qué pasa? El ego salió del otro. ¿Cómo que no quieres que yo te toque? Pues ahora te llevo yo, que si no sé qué. Y parece que sea una lucha, o sea, ¿qué lucha estás poniendo ahí? Te está diciendo la paciente que ya tranquilamente y que se va a tumbar para que la sondes. Porque ahora tú te tienes que poner gallito. En plan de, pues, ¿no quieres que te toque yo? Pues ahora te llevo yo. Pues al final, ¿qué pasó? Pues lió ahí todo el pitoste. En plan de, pero si te estoy diciendo que no me toques. O sea, no sé, eso no creo que se vea en otras unidades de hospitalización, que le digas al médico no me toque. Pues ahora por mis cojones te toco. Creo que no debería ser así, la verdad. Y hay que, la parte del profesional tiene que entender también muy bien la parte del paciente. Y que, oye, que si contigo no ha conectado, que no te salga el ego. Oye, que hable con tu otro compañero, que si se siente más cómodo y va a trabajar así mejor, pues ya está, ningún problema. Pero hay veces también que trabajando en psiquiatría es como, ahora por mis huevos se tiene que hacer esto. Ahora por mis huevos, que no te levantes de la silla o que no hagas esto, que no... Y si lo haces, al final hay consecuencias negativas. Al final, estar en psiquiatría parece que estés en una cárcel. Es lo que hemos hablado antes, de que la escalada verbal lleva una escalada de situación que al final, ¿en qué termina? En la contención. Si no se iniciara, si todo esto se gestionara bien realmente, el paciente está tranquilo, todo el mundo está tranquilo y no se llega a ningún tipo de situación complicada. Es así. Exacto, pero además también es eso, en una planta de psiquiatría es como que hay normas generales para todo el mundo y no hay como un plan terapéutico individualizado para cada uno, porque al final todos somos personas diferentes y todos necesitamos cosas diferentes y tenemos necesidades diferentes.
Y eso es como que no se atiende y es muy difícil trabajar así, porque a lo mejor hay una norma que para uno no le está yendo bien, pero al otro le vendría muy bien. Es muy difícil tratar en un hospital psiquiátrico a trastornos diferentes a todos de la misma manera. Entonces, Sí, tú lo has dicho, que todos somos diferentes y nadie es normal. Entonces, al final, tienen que tratarnos de manera diferente a todos dentro de una base. sí, sí, sí. Eh, Merced March dice que Eva, muchas gracias por dar visibilidad a la salud mental con tu testimonio en primera persona. Nos das esperanza. Gracias. Y luego Rosa, gracias Eva por tu testimonio y por transmitirnos que la recuperación es posible. Gracias. Vale, pues nos quedamos con este mensaje positivo, ¿vale? Deciros que tenéis el libro en venta, ¿no? En Amazon, me parece que lo tienes. Mira, Comprarlo, por favor. es este. Vale. Está en Amazon, se llama A través del espejo. Para quien le interese o crea que le pueda ir bien, mi objetivo es ayudar, no pretendo otra cosa, simplemente es que quiero que el mensaje llegue. Creo que el trastorno límite de personalidad, como tú has comentado, es algo que no se sabe bien qué pasa, que no se sabe bien cómo tratar, que hay muchos aspectos diferentes dentro de él y yo lo que pretendo con mi libro es que la gente pueda entender un poco más. No, no es fácil entenderlo, pero creo que tanto a pacientes, profesionales, familiares, amigos, creo que les puede dar otro punto de vista también del trastorno límite de personalidad. Rosa Porras, tengo la suerte de conocerte y es súper especial. Y Eva, y luego Teresa. Eva, me gusta mucho, te quiero. Yo solo puedo decir que me he leído el libro y que os lo aconsejo. O sea, yo creo que das una visión muy, muy clara de lo que es tener un trastorno límite y lo que comporta tanto personalmente como en entorno. Yo os lo recomiendo de verdad. El libro me ha encantado, de verdad, Eva. Me alegro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y para el directo quedará colgado en nuestro perfil y para quien quiera verlo entero, ¿de acuerdo? Vale. Pues Vale, muchas gracias. a ti, Eva. Encantado. Hasta luego. Adeu.